Hola Aries, bienvenido a Lelía Astral, qué alegría y qué felicidad de estar leyendo nuevamente aquí para ti. Hoy estamos en este especial amor, por eso el letrerito de fondo, y te invito a que veas la lectura completa para que puedas participar en el sorteo de lecturas privadas gratis y sepas qué requisitos debes cumplir. De paso, apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Te cuento que estamos estrenando nuestro oráculo de los arcángeles. Y para ti el mensaje hoy viene de parte del arcángel Jofiel y te dice, mantén tu optimismo, vienen momentos de mucha alegría y queremos que estés dispuesto a mantenerte en ese estado de optimismo para que aproveches en hacer planes a largo plazo. Ten confianza en el futuro, vas por el camino correcto. No sé para quién sea este mensaje, pero me parece maravilloso, ¿sí? Y me está diciendo definitivamente que vas por buen camino y que confíes, ¿sí? Cosas maravillosas vienen para ti, mi cielo. Vamos a empezar. Esta lectura es general. Si quieres algo privado, en mi primer comentario están mis datos de contacto. Toma lo que resuene y deja ir el resto. Si quieres saber sobre economía, ve a tu tarot semanal. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes. Mensaje general para todas las áreas de tu vida, luego mensaje de solteros y conexiones. Déjame tu petición de especial de oración en los comentarios. Tus obras revelarán los orígenes. A mí siempre me ha encantado esta carta. ¿Sabes por qué? Porque aquí yo veo un arco iris, ¿sí? Y los arcoíris siempre salen en medio de las nubes, de las tormentas, de las situaciones difíciles. Y esto es cuando aparece el sol. Y eso es lo que yo pienso que comienza a pasar. Que a través de tu vida, el origen, es decir, el universo, Dios o en lo que tú creas o la fuente de vida, se va a manifestar con milagros, sí, con cosas que los demás dicen, es imposible que a Aries le pase tal cosa, pues lo va a suceder. Sí, eso que a veces se ve tan lejano en tu vida va a pasar. Ese arco iris va a empezar a brillar en tu vida. Y si tú crees que vienen estas mejores cosas para ti, como nos dice también nuestro arcángel, escribe gracias universo. Agradece y escríbelo porque así lo traes de tu plano espiritual a tu plano material. Seguimos con nuestro segundo mensaje y te dice, tu obediencia es poder. Mira que esto es súper bonito, es maravilloso porque nos está hablando de cómo el hecho de que estés haciendo las cosas bien y vayas en ese camino correcto, como nos decía esta carta, nos da el poder de triunfar sobre una situación, independiente de que otros quieran desearnos en mal, independiente de que otras personas quizás no estén de acuerdo con lo que nosotros hacemos, con lo que hacemos. Te están diciendo tranquilo, tranquilo porque tienes todo el respaldo divino y las cosas van a salir súper bien. Cumple tus deseos para conocerle. Mira que aquí te está diciendo que los deseos de tu corazón te van a permitir hacer contacto con lo absoluto, contacto con la vida espiritual. Vas muy bien, vas muy bien alineado con tu propósito de vida. Vamos a pasar ahora, ¿sí? A la lectura de los solteros. Veamos qué iniciales importantes hay. Colocamos nuestra piedrita por acá. Vemos por aquí la letra M, la letra U, la letra R, la letra K. Y por acá hay una A. Recuerda que esta puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial, ¿ok? Entonces, dale. Iniciamos con los solteros, los que no salen con nadie ni tienen ningún vínculo especial con alguien. Mensaje canalizado por los cronos, los extranjeros. Te dice, llegará una persona con ideas nuevas. Viene a instalarse a tu vida, analiza las ideas, podría aportarte beneficios. Siento que la llegada de una persona que en el plano sentimental puede representar un antes y un después está muy cerca en tu vida. Y esto me parece maravilloso porque a veces, o más bien, 2021 fue el año terrible para algunos Aries en el amor. Entonces, el hecho de que lleguen personas nuevas nos da un aire diferente, ¿sí? De conocer, de explorar, de algo distinto. Entonces, maravilloso. Comenzamos súper bien. Mira que comenzamos con la carta de la muerte o del inmortal y esto me dice que se acerca el cierre de una etapa, ¿sí? Para que algo nuevo aparezca, ¿sí? Entonces pienso que esa etapa difícil en el amor se va a cerrar
Ve una persona que podría ser un poco mayor que tú, puede ser en experiencia, en edad, llegando a tu vida, ¿sí? Sin embargo, tú te vas a cuestionar esto que nos dice el emperador, te vas a preguntar qué bueno que llegó esta persona, pero mi vida está un caos, ¿sí le puedo recibir o no? Pues veamos a ver qué es lo que te aconseja. Me dice que primero tienes que tomar orden sobre tus sentimientos, ¿sí? Eh, Así que ve despacio, ve conociéndole para que te sientas seguro, para que te sientas segura, pero ábrete la posibilidad de conocerle. No necesariamente ya tienen que convertirse en esposos. Vivan ese proceso, pero no te niegues a la posibilidad. Te siento un poco inseguro, pero lo que te va a dejar confundido es que vas a sentir mucha afinidad con esta persona de entrada. Y esto lo veo súper, súper cerquita. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar en este momento a la lectura para todos aquellos que se encuentran en una conexión, en un vínculo emocional con alguien. Puede ser tu crush, tu novio, tu esposo, tu amante, tu ex, estar juntos, separados o en contacto cero. Mensaje canalizado por los cronos femenino y masculino. Dice, tienes tus ideas claras, eres una persona desconfiada en el amor, no eres muy creyente de sentimientos en estos días. Bueno, hay que ver, hay que analizar ahora qué tiene esa persona especial para decirnos, pero yo veo que sí, que aquí algunos de ustedes están súper, pero súper, súper, como prevenidos. Esto esa persona siente, esto piensa, esto quiere, esto espera de ti, esto es lo que se viene y esto es lo que te recomienda. Bueno, los sentimientos de esta persona yo veo que, ¿cómo te explico? Yo una persona aquí tremendamente confiada o con mucha pasividad respecto a lo que siente por ti y siento que está muy sobrado o sobrada. No sé si me explico. Es cuando la gente sabe que te tiene comiendo en la palma de su mano y que puede hacer contigo lo que quiera. Yo veo que esta persona aquí está ocultando cosas, quizá probablemente tú ya te lo venías sospechando. A mí siempre me encantaría dar mensajes de amor divinos y maravillosos, pero tengo que decirles lo que aquí estoy viendo y ser totalmente transparente con ustedes. Por eso yo te digo, si estás desconfiando que tu persona especial no es del todo leal contigo, o que quizá hay alguien más, un tercero, un cuarto, allí en esta relación, pues te lo estoy confirmando que sí. ¿Sí? Esta persona, sin embargo, es como un poquito descarada, por decirlo así, porque espera que siempre estés allí como esa emperatriz. En el trono está diciendo como, oye, él o ella es la oficial, no importa que yo tenga otras aventuras, y es que de hecho las va a seguir teniendo si es que te quedas allí, ¿sí? Porque estas copas invertidas me habla de esa falsedad en sus sentimientos y esa falsa lealtad hacia ti. Entonces, ¿qué es lo que realmente te aconseja en este momento el tarot? Te aconseja este 10 de bastos. Te dice que más bien te alejes, que más bien lo que hagas es tomar distancia, porque tu intuición no te está engañando, mi querido fuego, ¿sí? No te está engañando y te está realmente diciendo qué es lo que esta persona está haciendo y cómo se está comportando. Entonces, dale, anímate, no, digamos como que no te frenes en creer que de pronto es que te lo estás imaginando, que son celos que no tienen fundamento. No, señor. Veamos qué nos dice el tarot egipcio. Mira, la carta de la previsión justamente te sale. Entonces es mejor a veces tomar distancia de estas personas antes de que el daño que nos puedan hacer sea un daño irreparable o sea un daño mayor. La carta del labrador me dice que tú avances con tu vida, en tus sueños, en tus metas, en tus proyectos personales y que a fin de cuentas recuerdes que siempre las personas cosechan todo aquello que hayan sembrado en la vida. Si tú hiciste las cosas bien dentro de esta relación o las has estado haciendo bien, pues simplemente espera que la cosecha se va a dar con otra persona. Si esta persona, tal como nos está mostrando las cartas, te ha engañado,
pues también va a recibir lo que has sembrado. La carta del juicio final me dice que debes de tomar esto con una decisión determinante, que tienes que ser tajante y no poner un término medio. Si es terminar y es perder contacto de manera definitiva, ¿ok? Bueno, te invito a que ya mismo vayas a tu ascendente. Si no lo conoces, en el primer comentario hay un link para que lo descubras. Y si no, te invito a que vayas al último video de Tauro. Sí, allí encontrarás un mensaje súper especial que complementa esta lectura. Siempre debes escuchar al menos 2 videos, tu solar y tu ascendente, o si no lo sabes, al menos otro signo como Tauro en este caso te dicen las cartas, para que tu lectura quede completa. Si quieres participar en el sorteo de lecturas privadas conmigo, debes cumplir todos los requisitos que te voy a decir. Primero, suscríbete, dale like al video, activa la campanita. Cuarto, escribe gatito en los comentarios, así sabré que lo viste completo y mereces participar en el sorteo. Te envío un abrazo enorme, comparte este video y invita a tus amigos a este canal para que puedas apoyar Animalitos Rescatados. Bendiciones.